Bueno, así con esta cara de pachucha sin filtro les cuento que estoy resfriada y tenía ganas de comentarles desde la biodecodificación cómo se puede biodecodificar justamente el resfrío. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que hay muchas creencias limitantes a nivel social. Desde chicos nos dicen, no, ponete la campera, no salgas con el pelo mojado porque te vas a resfriar, te vas a engripar. Bueno, todo eso va como metiéndose en el software de nuestro subconsciente. Pero también podemos analizar cuando tenemos alguna especie de confusión mental, cuando no sabemos bien qué hacer, ¿no? Cuando empezamos, bueno, hago esto o esto. Y tiene que ver sobre todo a raíz de un disgusto que hemos tenido con alguna persona. Y después están los síntomas del resfrío, ¿no? Según cada vez que nos resfriamos, no siempre tenemos los mismos síntomas. Por ejemplo, si me duele la garganta, entonces tengo que ponerme a pensar cuál es ese enojo atravesado que tengo, que no lo pude decir a alguien. O si me lloran los ojos, vieron que a veces lloran los ojos y uno dice, ah, es la alergia. No, son lágrimas, ¿sí? Tristeza, emociones acumuladas que las reprimí en su momento y ahora el cuerpo en este estado de vagotonía, como se llama en biodecodificación, empieza. Bueno, el tema de la nariz tapada tiene que ver cuando una persona que tengo cerca en mi territorio, ya sea mi territorio laboral, mi hogar, mi familia, amigos, etc. O sea, la mente entiende diferentes contextos como mi territorio. Siento que esa persona es una amenaza, ¿sí? Siento que esa persona me huele mal, que si me acerco me puede dañar. La tos, sí, cuando es así como sin flema, no, esa tos seca tiene que ver también con algo que no pude decir, que me callé, que me guardé una necesidad o una emoción que no pude expresar. Si este resfrío viene acompañado de algunas líneas de fiebre, de temperatura, como le dicen en algunos países, tiene que ver con esta necesidad de calor, de afecto que no estoy obteniendo de alguien que creo debería darme. Entonces, ¿cómo podemos biodecodificar este resfriado? Por empezar, tomar conciencia de que no fue porque salió el pelo mojado o porque, o puede ser que esas creencias las tenga tan metidas que creo que eso me provocó el resfrío. Pero ahora hablando en serio, pensar, bueno, a ver, ¿cuándo empecé con los síntomas? Y entonces, antes de esos síntomas, ¿cuál fue el conflicto? ¿Qué problema hubo? ¿Qué cosa me cayó mal? Y según estos síntomas, con lo que les expliqué recién, ver justamente por qué estoy así y con quién. Y cambiar esas emociones negativas a positivas, ver qué recursos en ese momento no tuve, que podría tener ahora. Por ejemplo, uno le puede decir a alguna persona, bueno, me quedo un poco corto el primer video, así que esta es la segunda parte y me voy a la cama porque estoy... Bueno, entonces, ¿cómo sanar esto? El resfrío. Primero, una vez que detecté el conflicto antes de los síntomas y según los síntomas, ¿qué es lo que pasó? Como les explicaba en el video anterior, entonces ahí voy a estas emociones que me generaron estos síntomas y aprendo a cambiarlos por emociones positivas. Y por otro lado, pensar qué recursos necesitaba en ese momento tener, como por ejemplo poder decirle a una persona lo que me molestaba y no pude decírselo, y por eso ahora, por ejemplo, tengo tos, me duele la garganta. Puedo o ir a mi memoria emotiva y ver en algún momento que fui, no, y le dije bien, pero le dije las cosas a una persona, no, después obviamente estuve bien, no enfermé, o directamente, si siento que no puedo decirle eso a la persona en cuestión, hago el ejercicio, por ejemplo, de la silla vacía, ¿sí? Recuerden que todo es energía, entonces me imagino a esa persona sentada en una silla enfrente, le hablo, le digo todo bien, ¿no? Sin gritar y sin enojos, o bueno, si sale todo eso, después me calmo y lo hablo bien, y poder soltar todas esas emociones reprimidas. Y así hay muchos ejercicios, muchos recursos que podemos hacer para evitar que todo eso se nos quede adentro. O por ejemplo, y ser más consciente para la próxima y evitar otro resfrío, porque por ejemplo, si soy una persona que crónicamente sufre algo, por ejemplo, a mí me pasó. Yo tenía, entre otras cosas,
infecciones urinarias en una época de mi vida, 1 año o 2, que de la nada y empecé, hasta que detecté desde la biodecodificación, lo trabajé y nunca más. Lo mismo que las alergias, ¿no? Detecté cuál era el programa que se me había disparado desde pequeña. Entonces siempre tenía alergia, hasta que lo detecté, lo trabajé emocionalmente y nunca más. Entonces los invito a que siempre tiene que ver el enojo, siempre tiene que ver el enojo en esto del resfrío. Entonces cuando por ejemplo ven que se están enojando con alguien, ok, pueden también trabajar la gestión del enojo para que justamente no se les quede después en las células en el cuerpo y se les despierte la enfermedad. O pueden hacer el ejercicio de la silla vacía o cualquier otra cosa que a ustedes les sirva para limpiar esa emoción, para dejarla justamente emociones y motion, energía en movimiento, para que mueva y salga. Y pueden tener una sesión de biodecodificación, yo biodecodificación, que siempre es muy útil cuando les cuesta encontrar la raíz.